Feliz día, bendecidos. Feliz día, bendecidos, benditos y benditas de Dios. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Cuando brillas más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios, vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Muy importante, querido hermano, querida hermana, que tengas un cuaderno y un lápiz para que anotes el título, que se llama Revestidos con el conocimiento, y las citas bíblicas. Y cuando tú transcribes de la Biblia al cuaderno, tú tienes el librito que el ángel del librito te dio. Entonces, ¿qué vas a hacer con ese librito cuando tú estudias toda esa palabra de Dios? Cuando tú la transcribes, mire, tú llevas también de la misma manera este alimento espiritual a otras personas. Y así el mundo completo va comprendiendo la verdad, que es a través del conocimiento de la gracia de Dios. Recuerda que está la verdad de la ley de Moisés y está la verdad de la gracia de Dios. Entonces, ¿para qué es la ley de Moisés y para qué es la gracia de Dios en Cristo, Señor nuestro? Revestidos con el conocimiento. Una de las formas en la multiforme sabiduría de Dios para transformar, cambiar al hombre natural por el espiritual, es el conocimiento de la gracia pura. Recordemos lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículo 1. La ley tiene la sombra de la gracia, mas no la imagen misma de su sustancia. Por eso, querido hermano, querida hermana, mira, presta atención, que lo que Dios te está diciendo hoy es algo maravilloso. No se trata de religión ni de dogma, se trata de conocimiento. Y el conocimiento es lo que nos va a dar la libertad. Y esa libertad, lo único que va a hacer es que nosotros seamos más felices, porque Dios lo único que quiere para ti es la felicidad. Ahora bien, hemos visto la felicidad por ratos, como una luz intermitente, llega y se va, y llega la angustia, y llega la desesperación, el hambre y todo. Pero nada de esto hasta el día de hoy nos ha separado del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Sí, Dios es recto y correcto, pero también es grande en bondad y misericordia. Y Él, aunque es tardo para la ira y se aira, también en su misericordia y bondad mantiene una paciencia exquisita para que sus hijos, que Él los quiere llevar por el camino del bien, puedan conocer el camino, la verdad y la vida que es en Cristo, Señor nuestro. Por eso, querido hermano, querida hermana, presta mucha atención. Busca una hojita, un lápiz y papel y presta mucha atención y copia para que tengamos la misma mente y el mismo parecer que es en Cristo, Señor nuestro. El Espíritu Santo es el que nos hace saber en su sabiduría, y por medio de nuestra inteligencia tomamos el consejo que nos da el poder del conocimiento en el temor de Dios, que hace y es el dueño de todas las cosas. Muy importante, los 7 espíritus de Dios que están en tu ADN, que están en ti biológicamente, se mueven en tu cuerpo. Pero ¿qué pasa? Que como a veces no tenemos conocimiento de estas cosas, están ahí y están dormidos. Entonces hubo un momento como eléctrico y ¡pam! Y hay una chispa y todo lo demás, pero no hay como estar constantemente en ese movimiento que es nuestro motor del corazón, para que toda esta gracia esté activa en cada uno de nosotros. Por eso prestemos mucha atención. Conocer que estos 7 espíritus es muy importante para el creyente. Las congregaciones yo no las oigo hablar de los 7 espíritus de Dios, pero es muy importante que tú actives los 7 espíritus. Despiértate, tú que duermes,
levántate de los muertos, apártate de esos zombies. Mira, levántate de los muertos porque Cristo te está llamando. El primer espíritu, Espíritu Santo. El segundo espíritu, espíritu de sabiduría. El tercero, espíritu de inteligencia. El cuarto, espíritu de conocimiento. El quinto, espíritu de consejo. El sexto, espíritu de poder de Dios. Y el séptimo es el espíritu de temor a Dios. Así que es muy importante el Espíritu Santo, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Dios. Estos 7 espíritus nos son dados por revelación, nos hace tomar para nosotros las armaduras, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de la fuerza de Dios? ¿La qué? La palabra. El poder de Dios en un Romanos. ¿Dónde está eso? Romanos 1:16. Está el poder de la palabra. Muy importante, querido hermano. Así que mira, comparte este like para que muchas personas puedan oír estas buenas nuevas de salvación. 7 espíritus que hoy vamos a activar en nuestro ser. ¿Por qué? Porque esos 7 espíritus están en nosotros, pero estaban dormidos. Hoy los vamos a despertar. Despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Hoy estos 7 espíritus de Dios se despiertan y empiezan a actuar en cada uno de nosotros. Así que nos son dados estos 7 espíritus por revelación. Nos hace tomar para nosotros las armaduras, fortaleciéndonos en el poder de su fuerza y vestidos de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas de nuestros deseos de la carne. Otros por ahí, ministros, dicen contra las acechanzas del diablo. Pero cuando buscas en el diccionario la palabra diablo, es contrario. Y la carne, según Gálatas capítulo 5, versículo 16, la carne es contraria al espíritu. O sea que diablo es el ser humano cuando contradice a Dios. A ese es que se conoce verdaderamente como diablo. Así que es muy importante que nosotros, ¿verdad?, activemos la fuerza y que estemos revestidos de toda armadura de Dios para poder estar firmes contra las acechanzas de nuestros deseos de la carne. Ya que no tenemos lucha contra carne y sangre, no es una lucha golpe a golpe, sino contra los deseos, contra los pensamientos, no solo nuestros, sino también contra los de aquellos que enseñan contrariamente a la verdad una doctrina diversa y extraña. ¿Ve? Contra esos pensamientos. Empecemos yendo atrás y buscando lo que dijo el profeta Isaías en Isaías capítulo 28, versículos 10 al 13. Oído, amada, porque mandamiento tras mandamiento, o sea, Dios puso el mandamiento de la fe y puso el mandamiento de la ley de Moisés, que son 603 preceptos y los 10 mandamientos de Dios. Mandamiento tras mandamiento. Gracias por esos regalitos. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón contra renglón, línea sobre línea, un poquito allí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos como la de Moisés y en extrañas lenguas como la mía hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, o sea, consuelo, palabra de Dios, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El reposo
y el refrigerio te lo da el conocimiento. Cuando tienes conocimiento, entiendes que 4242 llega la prueba y por la prueba mantienes la esperanza. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo del 3 al 5. Con la prueba se activa la paciencia. Y esa paciencia que llega a través de la prueba mantiene viva la esperanza. Y esta esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, diga de Dios, el amor de Dios fue derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como dice en Romanos 5:5 y en Gálatas 4:6. El Espíritu Santo de Dios está sobre mí y sobre vosotros de la misma manera, porque Dios lo envió. No se vino solo, Dios lo metió en el cuerpo. En el ADN está el Espíritu Santo de Dios. Eres el que hace que este cuerpo se mueva. Mira qué maravilloso, mira qué hermoso es lo que el Señor Dios hoy nos está diciendo. Así que cuando usted vaya a leer las Escrituras, recuerde que usted está leyendo y de pronto, cónchale, aquí no entiendo. Pero es porque ese pedacito que está ahí va con un pedacito que está allá. Por ejemplo, el amado apóstol Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo, mira, imagínate, toda la carta de los romanos, Pablo te habla de la carne y del espíritu. El hermano Pablo nos habla de Abraham y entonces nos lleva desde Romanos capítulo 4, nos lleva a Génesis. Nos habla de Abraham. Entonces, cuando él nos lleva a Génesis, un poquito que está aquí y otro poquito que está allá en Génesis. Así, de esa forma, Dios por el Espíritu Santo nos está hablando ahora. Un poquito allí, otro poquito allá. ¿Por qué? Porque mandamientos, los 10 mandamientos sobre mandamientos, los mandamientos de Moisés, 603 mandamientos. Gracias, amén, lo recibo. Gracias a Dios por ti. Renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos como la de Moisés y en extrañas lenguas, en español como la mía, le habla aún al pueblo de Israel. Muy bonito esto que estamos hablando, queridos hermanos, porque Israel es nuestras raíces. Nosotros somos los olivos injertados en ese hermoso árbol de vida, el cual es Cristo. Ahora bien, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas algunos no quisieron oír. La palabra pues de Dios le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda. Ustedes se acuerdan cuando Cristo estaba en el monte orando y los apóstoles con él, los discípulos con él, en ese momento eran discípulos, como está escrito en el libro histórico de Juan capítulo 18 versículo 6, y le dijo, ¿quién es el Señor? Y él dijo, yo soy. Y cayeron de para atrás. ¿Y por qué cayeron de para atrás? Porque un mandamiento que traía Cristo sobre el mandamiento de Moisés. Y no le creyeron. Pero llegado el Espíritu Santo, la verdad, a nuestras vidas, hemos pasado de presos a libres, con la libertad que nos da el Cristo resucitado, por medio de la palabra de verdad. Como está escrito en Isaías capítulo 11 del 1 al 5, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Así, hoy se ha levantado el Espíritu Santo en cada uno de vosotros. Cristo resucitado. Vosotros sois los miembros del cuerpo de Cristo
el renuevo, ese que Dios está levantando de las raíces para hablarle al mundo y decirle quién es Él y lo que Él ha hecho en vosotros. Y reposará sobre Él el Espíritu de Dios, como estuvo en Cristo, hoy está en Cristo resucitado, que sois vosotros, porque vosotros estabas muertos sin Cristo y hoy habéis sido resucitados por Dios en Él. Por eso soy templo de Dios, morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios está en vosotros. Y reposará sobre Él el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, ¿cómo se llama? El Espíritu Santo. Y estará el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de inteligencia, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor de Dios. Y le hará entender diligentemente en el temor de Dios. No juzgará según vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Recuerden que la boca sirve para bendecir y para decir malas cosas. Por eso tenemos que pensar antes de hablar. Y con el espíritu de sus labios matará al impío. Yo era un impío y ahora yo soy un bendecido. ¿Y cómo impío? Claro, porque estaba viviendo según la carne por 40 años. Y en la religión donde estaba, sus dogmas, su doctrina, nunca me llegó a llenar como esta buena palabra de Dios ha transformado mi vida. Aquella no me orientaba, mientras que esta me ha transformado. ¿Para la gloria de quién? Para la gloria de Dios. Como está escrito en 2 Tesalonicenses 2:8 al 11. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad del Señor ceñidor de su cintura. Como está escrito en Efesios capítulo 6, versículo 14. Ahora bien, el amado apóstol Pablo en segunda carta a Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 al 12, nos da buen ánimo y nos dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Mira lo que va haciendo en la transformación de la gracia. El amor de Dios va creciendo en nosotros. ¿En quién? Vosotros. En vosotros. Como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo en el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Dan buen testimonio de ello, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Queridos hermanos, entrar en el reino de Dios no es nada fácil. ¿Por qué? Porque como está escrito en el libro histórico de Hechos, en el versículo 14, en el capítulo 14, versículo 22, que a través de muchas tribulaciones entramos en el reino de los cielos o en el reino de Dios. Pero hoy, gracias a esas leves tribulaciones momentáneas y a mantenernos firmes en la fe y en la gracia del Señor, estamos hoy con Cristo en el reino de los cielos. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Y cuando se manifieste el Señor Cristo, ¿está Cristo hoy entre nosotros? Amén, amén, amén. Ha bajado desde el cielo con los ángeles de su poder
En llama de fuego, para los que no entienden lo que es llama de fuego, busquen Hebreos capítulo 1, versículo 7. Dice, porque de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llamas de fuego. En los ministros de Dios está la llama de fuego del Espíritu Santo de Dios. ¿Está Cristo hoy entre nosotros? Sí. Mora en vuestros pensamientos y en vuestros corazones. ¿Por qué? Porque ya no pensamos según la carne, sino según el Espíritu. ¿Usted va comprendiendo? Para dar tribulación a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Cristo bendito. ¿Cómo le da esa tribulación? Recuerden lo que está escrito en el libro histórico de Hechos, capítulo 14, versículo 22. ¿Qué dice el ministro amado y apóstol Pablo? A través de muchas tribulaciones entramos en el reino de Dios. Así que mejor es ser justo que injusto, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, hasta que reconozcan a Cristo como su Salvador y entren en el camino de la gracia de Dios. Cuando vengan aquel día, está el Señor entre nosotros para ser glorificado en sus santos. Se está glorificando Dios en vosotros, como dice en Romanos capítulo 8, versículo del 29 al 31. Sí, porque a los que llamó, también los predestinó. Y a los que conoció, porque a los que llamó, también los conoció. Y a los que conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a esto también glorificó. ¿Cómo se glorifica Dios en vosotros? En un consejo amable, en una predicación. Ahí se glorifica a Dios. Porque ¿quién es el maestro? Cristo. ¿Quién es el pastor? Cristo. ¿Quién nos lleva a nosotros por el camino de la perfección? Cristo. Y Cristo, según Romanos capítulo 9, versículo 5, es Dios, del cual son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Igual que Hebreos capítulo 1 del 1 al 6. Este Cristo se está glorificando en su cuerpo, que es la amada Madre Iglesia, los miembros del cuerpo de Cristo. Y ahí se glorifica a Dios. Y cuando venga en aquel día, está entre nosotros para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, que es la palabra de Dios, para que el nombre de nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor y Salvador, Cristo bendito. Queridos hermanos, otra revelación que nos trae el Espíritu Santo de Dios por el amado apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, el último de los apóstoles, está en Efesios capítulo 6, 10 al 20. Analicen bien lo que digo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuál es el poder de Dios? La palabra. ¿Dónde está eso? Romanos 1:16. Entonces dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas de tu propia carne. En algunas Biblias dice del diablo. ¿Y qué diablo? Contrario, carne, adversario, lo que adversa y contradice a Dios. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, o sea, contra el cuerpo humano sin pensamiento, sino contra principados y potestades. ¿Qué es un príncipe? Un hijo del Altísimo. El que se hace llamar hijo de Dios es un príncipe, porque el hijo de un rey tiene título de príncipe. O sea que un sacerdote, un pastor,
un cura, un llamado pastor, un llamado sacerdote, fariseo, saduceo, es un príncipe de Dios. Por eso no tenemos lucha contra carne y sangre. No es que nos vamos a caer a golpe con ninguno de ellos. No. Sino contra esos principados que tienen potestad en los lugares celestiales, contra los gobernantes de las tinieblas desde el siglo primero hasta ahora, contra huestes espirituales de maldad en los regímenes, en las regiones celestiales, como está escrito en el libro histórico de Mateo 23, 1 al 14, pero lo pueden leer todo. Nuestro Señor Cristo bendito le decía la verdad a los fariseos y a los saduceos. Y decía, hagan lo que ellos dicen, mas no hagan lo que ellos hacen. Y les llamaba hipócritas, como muchos de los ministros incompetentes de hoy en día. Queridos hermanos, buscad el conocimiento que llega a través del amado apóstol Pablo, que eres el apóstol de los gentiles, y te lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria, para que llegues a comprender la diferencia entre carne y espíritu, entre la dicotomía que es el hombre. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firme. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la corona de justicia, calzando los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con la que podáis apagar todos los malos pensamientos, dardos de fuego del maligno, del que piensa mal y el que quiere tu mal. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, la Biblia, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio de Dios, el cual predico, del cual soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar, y yo de la misma manera, y la amada de la misma manera. Esta es la armadura de Dios, la cual nos fue dada por el conocimiento en el Espíritu Santo. Primero, el Espíritu Santo. Segundo, conocimiento. Si conocéis la verdad te hace libre. La coraza, que es hacer las cosas con justicia, pensamiento, palabra y obra. Cuando nosotros pensamos de una forma justa, de una forma correcta, entonces tenemos la coraza con nosotros. Calzado, el calzado con el evangelio de la paz. ¿Usted cree que el evangelio que le predican por ahí le dicen, mira, cuidado que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar? No, que te vas a ir por un infierno. ¿Usted cree que ese es el evangelio de verdad? Esos son verdaderamente buenas noticias. No, evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas del Señor nuestro Dios. Y las buenas nuevas es que el Señor no está bravo contigo, que el Señor no te ve según la carne, como está escrito en 2 Corintios capítulo 5, versículos 16 al 21. Tómalo para ti, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros como embajadores de Dios. En Cristo hablamos, reconcíliate con Dios, porque Dios no te ve pecador. ¿Hay aquí algún pecador? No. En ninguna manera. ¿Y por qué? Porque la sangre de Cristo, que fue la que derramó como el Cordero perfecto, nos libra del pecado. El escudo es la fe. Y la fe nos protege de todo. El yelmo es la salvación.
La espada del Espíritu es la palabra. Con estas 7 actitudes obtenemos la salvación por medio de un conocimiento. Conocimiento de Dios has oído y no escuchado. Buenas palabras de Dios que hoy nos ha regalado. El cual el Cristo en nosotros es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Como dice Colosenses 1:27. Todas estas buenas nuevas Dios nos las dio a nosotros por el Espíritu. Sí, que es Cristo en nosotros la esperanza de este planeta. Como está escrito en Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor y Salvador, Cristo bendito, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga actos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Recibo que Él actúa en nosotros. Por Cristo, Señor nuestro, al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén, lo recibo. Gracias a Dios por cada uno de ustedes, benditos y benditas de Dios, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Feliz día, bendecida. Los declaro sanos de toda enfermedad. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Recibo en el amor de Dios que Dios hoy, en su infinita bondad y misericordia, en su gran piedad, abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de vosotros hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Vayan, hagan todo el bien que puedan y recibo que Dios abre esa ventana de los cielos y por esa siembra les multiplica muchísimo más. Y el sábado a las 10 de la mañana, cuando se metan en el live, digan: bendecido, recibí todas esas bendiciones que usted nos dio por la palabra de Dios, que es el poder de Dios. Recibo que los presento delante del Señor, mi Dios, como una virgen pura, sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, libre, perfecta. Y recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flamante de luz que alumbra todas las naciones. Por todo esto clamo: Abba Padre. Gracias, Dios, por su amor y por su don inefable. Ángeles, con todos ustedes, amadas. Nos vemos el sábado. Recuerden, 10 de la mañana, por este mismo hilo espiritual, nuestro canal de amor. Dale like y suscríbete. Y recuerda que también